Milpaps, жу-жу-жу, жу-жу-жу. Milpaps, ах, как вкусно, ням-ням-ням. Milpaps, жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Buena, Miguel. ¡Hola! ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estás? Oye, estamos haciendo la idea que pensamos una vez, po. El, A ver, ¿qué tal? el desgraciado podcast que debería haber sido con El Puggy. podcast. Que debería haber sido con Puggy. Sí, po. No, pero ahí nos vamos a la chucha. No lo No, ahí consultamos y o nos estamos matan probando. o no Le sí, mat- o nos matan o no hablamos nada interesante. Era una de las dos. Pero como no somos youtubers, Ya. Sí, no podemos, no somos streamers. pero hay que presentarse, eh, hay que presentarse. ¿Quién es quién? Ya. ¿Quién eres? Partamos una pregunta filosófica. ¿Quién eres, ¿Quién Miguel? eres? Yo soy Miguel. Soy de ¿Mi pana? el pana Miguel, ese gatito. Ahí, El pana el Miguel. pana Miguel. ¿Has visto ese video de Porta cantando esa weá? No, Porta tiene un video de pana Miguel. Sí, ¿Tiene un po. video de pana Miguel? No, que Sí, po. es que estaría para la casa. Puta, hay que buscarlo. Ya, lo voy a buscar. Ya, bueno, en fin. Puta, ya yo soy Miguel y estoy aquí en el micrófono número 3. Ya, yo soy Fabián y estoy en el micrófono número 1. Ya. ¿Y cuál es el número 2? No sé quién es el número no 2. existe el micrófono número 2. No existe. Son las Ya, interrupciones no que pueden pasar. Es cierto, la edición. La edición. Ya, vamos a contar un poquito cómo nació la idea de este podcast, porque fue chistoso. O sea, no chistoso, pero curioso. Nosotros jugamos un juego de armas de guerra, se llama PUBG, en el computador con varios amigos, con amigues. Y sucedió que al final todos dejaron de jugar, nosotros nomás jugamos. Nos dejaron Seguimos solo. jugando. Por si escuchan esto. Dejaron Nos dejaron solo. solo. Sí, es verdad. Pone pesado. Y mientras jugábamos nos pusimos a hablar de varios temas, de repente salían conversaciones interesantes, así que dijimos podíamos grabar algo, quizás salía algo. Así que este es el pilotito. El pilotito. A ver qué tal. Sí, po, sí. Sí. Cuando se puede hablar, así que dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y salió el por qué sí y lo grabamos. Dijimos, ya. Esto Sí, se arma, esto dicho se y hace, hecho. se dice. Nos demoramos La voluntad, weón. Los demoramos 3 semanas, pero lo hicimos. Después va a llegar mi Oye, familia. la voluntad para hacer esto, ojalá tuviera la misma voluntad para estudiar, para trabajar. Para trabajar. o cuando estudié, sí. Es que, puta, Ya, estudiar en es fome. fin. Estudiar es fome. Tenemos una agenda ocupada, así que no hay que perder el tiempo. Vámonos a lo que nos convoca. Con el primer Música, temita. Con el primer temita, la primera canción que tiene que salir antes de la primera pausa. Que es esta, antes de empezar el primer tema. Así que aquí va la canción. Póngale. ¡Pum! We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
bueno, estamos aquí de vuelta. Buena canción, ¿ah? Buena canción. Muy buena canción. Me gusta caleta, me gusta caleta. A mí Ya. también me gustó caleta la La- canción. La verdad es que la canción aún ni sabemos qué canción vamos a colocar, así que llegará en algún momento. Mi pan su Pero hay su, que simular como que... Sí, simular un poco. Mi pan su. Ya, en fin. Miguel, cuéntame cómo fue tu experiencia cuando estabas ahí en la escuela. ¿Te gustaba ir? ¿Cuál es? O el colegio, El no colegio, a ver, puta. De primero a octavo. De primero a o octavo, la puta, media, yo no sé. repetí 2 años. Repetí 2 años, repetí el séptimo y Chucha, te fue bien. el sexto y el séptimo, así de corridito. Pero, puta, no voy a decir el ¿Y colegio. en la media no? En la media no. Pero no voy a decir el. Era Yo era el niño un problema. colegio con nombre metralleta rusa, ¿o no? No, era un nombre con una flor. En inglés. Ah, ya creo que lo conozco. En inglés. Sí, creo que lo El conozco. y es rosado. Como. Ya, está ubicado en... ¿Puedo decir dónde está ubicado, no? Sí, no sé. Está en Labranza, ¿cierto? Sí, está en Labranza. Bueno, para la gente que no escucha y que no sabe qué es Labranza es un pueblo que está como a 14 kilómetros de Temuco. Llueve caca. Muy fome, no tiene nada. Llueve no caca. tiene nada. Y llueve caca ahí. Usted, Así de la noticia donde llovía caca. por esa weá somos Pero conocidos. para que vean, no. Y ahí estudiaste tú. Sí, ahí estudié yo, puta, yo fui niño problema, Ya. un niño terrible problema, weón. Me dejan repitiendo los 2 años. Igual yo valía recallar para el estudio y después me fui al verde, po. Después fui al verde y ahí subí Después te hiciste Paco. después me hice Después Paco. te hice- No, Ya. me fui al municipal Al otro. de aquí, me fue mucho mejor. Ya. Y después de la básica son todos mis amigos. Son de la básica de afuera o de scout. Ya, Después la media, ya. si me escuchan alguna vez, weón, me caen todos como el Oye, modera la boca, puede haber estudiantes míos conversando. me caen Escuchando, perdón. Conversando. Me caen- Quizás están conversando me porque las cayeron clases mal. nunca me pescan. ninguno, ¿cómo se llama esto? No tengo ningún amigo de la media, así que eso. La universidad fue lo mismo. Buena. Pasé la universidad y quedé sin pega porque hay pandemia. Ya. Yo te pedía un resumen nomás y no quería tu biografía completa, la verdad. No, bro, es el resumen. Pero bueno. Ah, ya. Chuta. Imagínate. Oye, no, yo te quería hablar de... No, bueno, para la gente que no sabe, yo soy profesor de... Y no voy a decir de qué, but voy a enseñar el verbo to be hoy día. No, mentira. Ah, tú tenés la No, radio, yo quería hablar la radio y la mochila. de la educación. weón. Porque dije, puta, quería hablar del amor. ¿Es que te dije? Quería hablar del Sí, sí. amor o de la felicidad. Pero dije, no, yo he hecho que voy a hablar de la educación porque es como un tema, igual. Es lo que estudié en el fondo. Y bueno, yo creo que ahora con esto de la pandemia, igual como que la educación está sufriendo un cambio súper drástico. Y caleta. Porque... Caleta, ¿cierto? Igual Sí. porque como que está cambiando la forma de el aula, po. En el fondo ya no hay aula, po. No, por ahora tenía Ya no... esta- no ¿Cómo llamáis la atención del niño, po? Exactamente, po. Igual, por ejemplo, hoy día los niños son nativos digitales, que se llama. Entonces nacen con esa... Con eso de conocer las tecnologías. Entonces, uno que tiene, no sé, po, 26, o profesor incluso de 40 años, se ven obsoletos casi, po. Casi, po, al frente a los conocimientos que tiene un niño. Entonces, ¿cómo los motiváis para que aprendan? Claro, ¿Cachai? ¿qué haces tú de novedoso como para poder llamar la atención de un cabro que va a estar en una pantalla, se va a aburrir, puede estar viendo YouTube mientras esté en la clase, o simplemente apaga la pantalla y se pone a dormir? Se pone a dormir. Y después Sí, pues, dice, además. sí, estoy acá. Sí, yo creo que y al final uno nunca mismo estuvo. igual, pues uno tiene las reuniones por online, igual uno como que no pesca mucho. No, O sea, está ahí presente, pero en el fondo tu mente está ahí como mono aplaudiendo platillos, así. como Mero Simpson. Sí, po. No, yo, Así yo que- digo, yo no sé, habla por ti, yo en mis reuniones, de las pocas que he tenido, yo pongo mucha atención. Puta, ahora quedé mal yo, po. Es que yo pongo atención No. en las reuniones, po. Es que igual que son pocas, pues cuando son caletas ya yo creo que te saturáis de reuniones y fome, po. Sí, pues demás. Fome Sí. horrible. Puta, y igual el tema de la educación en Chile igual, po. Antes de la pandemia.
¿cachai? Que en el fondo igual hay mucha crítica sobre la educación, hay muchas demandas sobre la educación, pero aún así, por ejemplo, y va a sonar súper como contraproducente esto, pero yo creo que la educación sí cumple su fin. Yo creo que la educación a la sociedad que tenemos hoy en día sí cumple su fin. Lamentablemente no es el objetivo que uno desearía. ¿Por qué? Porque la sociedad hoy en día te pide que seamos haya más mano de obra y también mejor calificada, que seamos mejores en lo que hacemos, ¿cachai? Claro. Que todos aprendamos a leer, que todos sepamos, qué sé yo, hablar inglés igual, por ejemplo, para que nos desempeñemos mejor en nuestro trabajo, para que podamos comunicarnos con el mundo globalizado. Entonces, en ese sentido, la educación sí cumple su objetivo, que en el fondo es soltar personas capaces con un cierto número de conocimientos mínimos. Sí, porque igual tenéis que Ahora, pensar que una cosa es que cumpla su función y otra cosa es que esté segregada. Porque sí, exactamente. yo que estudié en los dos lados de colegio, se nota caleta el cambio. Y sobre todo, Pero viene y sobre todo en el inglés, es donde más se nota el tema de que este es un colegio particular y este es un municipal. totalmente, Y totalmente. Oye, espera un poquito, llegó la nane. después de este Después de problema este que pequeño tuvimos, lapso, sí, volvemos. Ya, pero el tema con la volvemos. educación, por ejemplo, es que igual, por ejemplo, yo creo que la educación ha ido en retroceso. Si pensamos en el lado, en el proceso cognitivo que se forma en el estudiante en este caso. Por ejemplo, por ejemplo, bueno, no sé si sabes, la palabra educación viene de educere y educare, que en el fondo es como guiar o moldear o conducir a hacer eso. Pero ahora como que, bueno, hubo un tiempo igual importante donde ese no era como el objetivo, po, de guiar un poco a los estudiantes. Ahora quizás se está tomando un poco más con el modelo constructivista, que en el fondo el estudiante sí tiene conocimiento, uno solamente tiene que entregarle las herramientas. Y Pero si es que el profesor antes era como, si es que el profesor lo hace también, po. ¿cómo? Porque no todos los profesores realizan ese método, po. No, para No nada, tenéis que para darte nada. cuenta de la edad. Solamente con la edad, ¿cachai? Ya, este profesor es joven, este trabaja así, este es viejito y este trabaja de otra forma. Sí, po, y los mismos Son, estudiantes se dan cuenta inmediatamente. sí, po. Por ejemplo, no sé, po, eh, y lo mismo el aula, por ejemplo, el aula físico. Por ejemplo, Sócrates, ya así hace mucho tiempo atrás, pues, o sea, cientos de años atrás. ¿Cómo enseñaba Sócrates? Caminando, pues, ni siquiera dentro de una sala de clase. Luego caminaba por las calles haciéndole preguntas a sus estudiantes y los estudiantes iban pensando. Pero ¿qué pasa? Ahora no hay preguntas, ¿cachai? E incluso el mismo estudiante espera que toda la información se les sea entregada y de cosa que él pueda memorizar y después responder una guía y ahí está tu nota. Y ese es el conocimiento. Pero Y tú que, crees y- que tú crees que eso tenga que ver con, no, o sea, no sé si tenga que ver, pero se tenga que realizar en un niño de básica, por ejemplo. Mm, es que ahí podríamos tomar el ejemplo de Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur quizás tiene uno de los modelos de educación más eficientes del mundo, ¿cachai? Eh, ya que, por ejemplo, no sé, po, am, aquí lo tenía un poquito. Bueno, en Corea del Sur todo estudia en el fondo. Siempre tienes exámenes, ya sea cuando estás estudiando en el colegio, el liceo, pero también cuando tienes tu trabajo, pues, también estás sometido a exámenes. Entonces están constantemente bombardeados de que tienes que aprender este conocimiento, tienes que aprender esto desde pequeños. Ahora, en la básica, uno no está preocupado mucho de la nota, uno quiere disfrutar su niñez, ¿cachai? Y es lo que pasa también, por ejemplo, no sé, en Dinamarca. Dinamarca, creo. Quizás estoy mintiendo, van a tornar Es que, mentiroso. Pero es en que el igual fondo es pasa de que porque, se disfruta la niñez, pues, y después cuando tú no vives de las reglas, no tienes que seguir vestir un uniforme, por ejemplo, y ya cuando estás a una edad de 16 años más o menos, tienes la capacidad de asumir de que hay ciertas normas y que quizás sea mejor vestirse de ciertas formas
pero ya no tienes esa necesidad de libertad de correr, de expresarte, de saltar, de reír con tus compañeros. Puedes valorar de cierta forma más la educación. Sí, pues incluso como lo hacen en el tema educativo las personas que son scout y enseñan de una manera educativa, educativa recreativa más que nada. Claro. ¿Cómo estás Exactamente. enseñando tú al niño, cómo tú estás enseñando al niño ciertas materias como armar un nudo, hacer una carpa o hacer ciertas cosas, haciéndolas pues, y entreteniéndote con ellos pues. Incluso también Sí, va po. porque los cabros, los niños, niñas, eh, entran muy temprano a clase. Mi hermano, no diré la edad que tienen, pero entraron súper chicos. Yo creo que disfrutaron su niñez 3 años. Y después entraron a una sala cuna, después de la sala cuna colegio, y ahí después tenéis los 12 años, si no es que no quedáis repitiendo, después 5 años más de universidad, y después si queréis seguir estudiando más, 2 años más, 5 años más. Y nunca paráis de estudiar. Nunca, Y, nunca. Es que y por sobre, parar de y estudiar, por sobre parar de eso, estudiar, parar de estudiar no es malo. La forma en cómo estáis estudiando yo creo que no es la idónea. claro. Sí, po. Porque si No, a pesar de que, te da flojera estar en una sala virtual, en una clase virtual, es porque en realidad nunca tuviste las ganas de estudiar antes tampoco. Antes estabas ahí obligado a la sala. La diferencia es que te ven y te pueden retar. claro, te Así pueden lo pegar veo con la yo. regla. Así como, la Sí, mano. po. No, y Toma, aparte de cabro eso, chico. el horario igual a los niños de 7 años, 6 años que tienen que entrar a clase a las 8 de la mañana, A imagínate. las 8 de la mañana. A Tu, las 9 deberían entrar. el cerebro de un adulto no, ni siquiera funciona hasta como hasta las 9, 9 y media, y el de un niño, esperan que el de un niño. Ya, incluso los niños ah, tienen como un rango de atención en tiempo como de 14 minutos. O sea, cada 14 minutos tú Claro, tienes que ir debería haber parando, hacer un debería haber break, un break. claro, para que la atención sea Y mucho tienes que mejor. pensar que cada clase tiene 45 minutos antes del primer Sí, po. recreo. Pero igual es Y el el tema del recreo horario, por dura. ejemplo, responde también al sistema, ya, sistema, y quizá va a sonar así como otra vez lo mismo, pero el sistema de postmoderno que existe hoy en día de capitalismo igual un poco, o de trabajo, de que en el fondo necesitan que el niño esté en un lugar ocupado para que el papá o la mamá trabaje y sea un engranaje más de esta sociedad. ¿Vale? Por eso el Claro, horario también, de 8 hasta las 5 de la tarde, es el horario de trabajo. sí, pero incluso si uno ve cómo empezó este tema del horario completo, si supuestamente en la tarde tú deberías tener clases recreativas, educación física, arte, Claro. tecnología, música, y eso debería estar en la clase en la tarde. Y en la mañana, Sí, entre comillas, porque el ramo, en el área donde tienes más tiempo son estas materias más duras, entre comillas. Pero como sí, empezaron, ¿sabéis qué? Necesito más estudiantes en un colegio. Eso significa más profesores. Eso significa que, ¿sabéis qué? Vamos a tener que cortar las horas de arte porque tenemos que colocar más horas de matemáticas. Y eso pasa que después en la tarde tú tenés clases de matemática o lenguaje, ciencia, historia. Y ya no tenías estas como cursos o talleres recreativos. claro. Yo, por ejemplo, cuando hice mi práctica, en la tarde los cabros no tenían clases duras, tenían talleres. Y ellos elegían Sí, el taller que querían. Taller de electivos. apreciación eh, taller de apreciación de película, por dar ejemplos, no me acuerdo bien. Música, no sé, granjería. Sí. ¿Cómo son estas cosas? Radio, etcétera. Claro, po. Y Pero digamos igual, que un colegio que no es un colegio, ¡buah! El terrible colegio. No sí, voy a decir dónde queda, pero muchos cabros de ahí no tenían ganas de estudiar, de ir a la universidad porque el lugar donde viven no era apto para ir a la universidad. Para allá están, ¿cachai? mm. No sé, pues igual podríamos entrar a un debate, de fondo, qué asignaturas podrían ser las mejores, como para, no las mejores, pero las más adecuadas en la sociedad de hoy en día. O sea, entiendo que, por ejemplo, historia, biología, química son importantes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con fomentar las habilidades de, no sé, de administración del dinero, por ejemplo? Que, bueno, el dinero, la importancia que tiene hoy en día, si no sabes administrarlo, Claro, po, y eso deberían enseñártelo en matemáticas, por ejemplo. por Estáis ejemplo, viendo números. exactamente, Entonces, exactamente, en vez de, no sé, probabilidad, etcétera.
ponerte números que te pongan, que te enseñen a ver los billetes. Que este billete más este billete, no sé, hay poca resolución de problemas en la vida cotidiana dentro de la educación. En Te vez de pasan la... te Pablito pasan la compró, materia, Pablito compró 300 naranjas. claro, ¿cachai? Una cuestión súper irreal, po. Ahora, pero igual si nos vamos, por ejemplo, allá, el tema de la administración de dinero. Igual Claro, po. es como... Igual habría críticas frente a si se enseña, por ejemplo, a administrar dinero. Quizás también podría enseñarse cocina o... Bueno, en otros países sí ocurre, me refiero a la situación acá en Chile. Podría enseñarse cocina, nutrición, por ejemplo, básica, en educación física, que también va de la mano. Claro. Entonces... Es que igual tenía esos profesores, como el típico meme del profesor de educación física, ya, fútbol y voleibol, Ya, claro, a todo el correr. año. A correr, A todo correr. el año. Entonces, puta, no quiero hablar mal de los profesores de educación física, pero es como que ahí podrían pasar temas de nutrición, po. Sí, El po. tema alimenticio. El tema es que el profesor de educación física tiene que estar bien nutrido Alguien- también porque Claro, existe el esa... profe gordo, Sí, pues esa referencia del profe gordo que ni corre siquiera. claro. Por ejemplo, a mí no me importa cuánto mide la cancha de fútbol. No me importa, nunca voy a ocupar esa cuestión, po. Claro, a no ser que le guste el Entonces, fútbol. sí, po, Pero ahí a lo mucho también que me tiene gusta que el ir con fútbol. una educación más individualizada, que es cosa que es muy difícil, considerando que, bueno, tú puedes tener un profesor muy capacitado, con estudios, etcétera, pero si existe una sobrepoblación de estudiantes y una sala de 5 por 5, eh, ¿cómo pretendes entregar esa educación individualizada? ¿Entiendes? Es que tal vez ni siquiera tendría que ser bleh, esa palabra. Ya, sí, école cuá. Ojalá me entiendan. Sino que la malla se cambie y sea una malla más como para cuando tú salgas del ámbito educacional, po. No es necesario tener Claro, que pasar niño por niño teniendo que educar a una persona para la sociedad, sino como una persona como persona, más que nada. Es decir, exactamente, ¿sabéis como un que ser humano. este cabro entiende que hay alimentos que sí y alimentos que no? Entonces ahí estáis educando personas que ya no van a comer comida chatarra, que no es mala tampoco, pero hay excesos de comida chatarra. Acá Chile tiene alto índice de obesidad y por lo mismo, Sí, po. porque en Espero educación que... física solamente te enseñan a jugar o correr y no te enseñan que es fundamental para cuidar tu cuerpo, que eso también se puede hacer jugando y corriendo. Sí. Entonces no hay un objetivo claro dentro de cómo puedo jugar o cómo puedo trabajar, a menos en educación física. Mm. Ahí verán si hay un profesor de educación física que me esté escuchando y que me diga, ¿sabéis qué es lo que estáis hablando? Estoy equivocado. Puta, que me lo diga porque en realidad no sé, po. Eso es lo Sí, que yo pues, digo. weón. No, está bien, pues si es tu experiencia en el sistema educacional. Solamente espero que después de esta pandemia, yo creo que la aula tradicional igual va a cambiar un poco. Porque Sí, las herramientas, bueno, a la fuerza se tuvo que aprender un poco el profesor cómo a actualizarse. A, y tuvieron que aprenderlo a la mala también, po. sí, pues, conocer An- herramientas. claro, antes Igual hay, que hay mucho profesor viejito claro, que quizá eso sí, a lo más tuvo Latin Chat. Latin Chat, Entonces, sí, pues, sí, po. está Sí, difícil eso. por ejemplo, estas herramientas de Zoom, Meet, son herramientas que uno le puede sacar mucho el provecho, pero como solamente sé ocuparla como para sentarme y estudiar, Oye, si los no se cabros hace cachan mucho. caleta de herramientas me encima más que uno. La primera Por clase que tuve ejemplo, por Meet me dijeron, profe, va a ser la clase por Discord. Así. Y yo como, ya, por ¿en Discord. serio? ¿Qué es eso? No tenía idea que era eso. El Discord es para jugar, no para hacer clases. Sí, po. Es que igual se puede, pero por ejemplo, tenéis Zoom, que lo tenéis o pagado o gratis, pero en tu computador tú puedes ir descargando otros programas y puedo hacer, por dar un ejemplo, una clase entretenida, Ya. que me pongo la cuestión verde o el croma y me lo saco y es como si tuviera la capa de Harry Potter. Los cabros van No. a pensar que no hay nadie en la silla y después yo me saco la cuestión y dice, oh, apareció el profe de la nada, así como Harry Potter. ¿Cachai? Esas herramientas así, O con no hay por filtros, dónde. pues, más entretenido igual. Po. Claro, po. Y Pero una igual, por cuestión que ejemplo, todo esto uno... demostró de que la sala de clases no tiene que ser necesariamente un espacio físico. Una sala de clase puede Claro, ser un chat
puede ser una página web, un foro. Y Claro, si al final en la sala de clases así que como por para ese tenerlo lado igual hay controlado. que agradecerle a la Claro. pandemia. Sí, Coronavirus. sí. No hay cosas malas y cosas buenas, y al final hay de todo. Sí. O sea, Sí, la resiliencia te ayuda a poder salir de o estas sea, cosas negativas, po. es obvio que hay que Es, hacerles cambio a la inclu- educación. Y incluso más que pudo ser haber sido crítico de la hasta educación, hay que entregar herramientas, alternativas, herramientas. herramientas, Exactamente. herramientas. Por ejemplo, todo el mundo hoy en día ocupa Instagram y podéis psicoeducar o educar a la gente, no sé, ¿sabéis qué? Voy a hacer material para Instagram, por ejemplo, Mm. para que la gente aprenda o lea. Tú revisáis en cuántas horas lleváis al día en Instagram, estoy por seguro que mucha gente va a decir, oh, sabéis que tengo 2 horas, 2 horas y media. Caleta. Sí, Y bo. es caleta tiempo que tú pasas en eso. Y eso que tú estás ahí un ratito, pero al día estás 2 horas. Además, leyendo pura lecera o viendo memes, igual te podría educar así como, oh, sabéis que salió una Sí, noticia o salió algún, no sé, pues, algún tipo que escribió algo interesante y lo leo. claro. El mismo arte ahora se está apreciando harto por Instagram. Pero sí, yo por lo menos personalmente he aprendido caleta en redes sociales, por ejemplo. En Facebook no tenía o en Instagram incluso. Depende obviamente Mm, todo de tus intereses. La idea es generar claro, intereses en los estudiantes. ¿Y cómo se generan intereses? Haciendo preguntas, que el estudiante piense. Si eso es educar, hacer que el estudiante piense, hacer preguntas, que intente buscar las respuestas. Por lo tanto, por eso una clase tiene sus distintas etapas, ¿vale? Una etapa donde tú eh, intentas enganchar al estudiante, le entregas herramientas mínimas para que él o ella solo forme su, su propio conocimiento, su propio aprendizaje. Ahí está igual los distintos modelos. Por ejemplo, está el constructivismo, que en el fondo era lo que te decía, que el estudiante, uno le entrega pequeñas herramientas al estudiante para y que, para que él vaya construye creciendo. la realidad, él va Exacto. Y el otro construyendo lo que quiere aprender. sí, y el otro el conductismo. Que el conductismo en el fondo es lo que se hacía antes, que era ya, es por esta fila, 2 por 2 4 todos respondían. Acá 3 por Claro, 3 9, ¿ya? Entonces, el conductismo. Ahora, por ejemplo, lo que volvía a lo que te estaba diciendo delante de Corea del Sur. Po. Corea del Sur igual tiene un buen sistema educacional que se basa en el conductismo, por el tema de Confucio, por ejemplo, y de la filosofía oriental, ¿vale? Que es bastante, es arraigado en esa cultura, ¿vale? Pero que pasa igual que, por ejemplo, el 31%, todo el 31% de los jóvenes que mueren en Corea del Sur se suicidan por estrés, por no cumplir ciertas expectativas familiares, por ejemplo. Y también una gran cantidad de ellos, cuando van, por ejemplo, a Estados Unidos, a otros países, donde el sistema educativo no es conductista como es en Corea del Sur, desertan. No son capaces de, por ejemplo, lidiar con asignaturas extracurriculares, con algo que no sea, toma, aquí está el conocimiento, apréndetelo de memoria. Y también es algo claro, cultural, bastante cultural. Y eso, sí. un tema que da para largo en realidad. Aquí podemos Sí, sí, estar aquí, hablando horas y horas. En el fondo yo aquí se, creo, aquí se abre el debate y después ellos conversarán después exactamente. con Mi sus amigos conclusión mientras puedan. como profesor como inmerso en este sistema, yo creo que la educación es, quizás 60% el estudiante y 40% el profesor. Sin embargo, ese 40% que hace el profesor debe ser realmente significativo para generar ese interés del estudiante de aprender, ¿vale? Claro, porque si no Y tenías un profesor significativo dentro de tu no, historial educativo, no te motiva. no, Con no un solo profesor que te llame la atención a ti como estudiante, es como, ¿sabéis qué? Este profesor me está ayudando caleta, entonces el mismo cabro no va a querer decepcionar a ese profesor, claro, es verdad. porque el profesor Replicar le está ciertas dando conductas. claro, el profesor le está dando ese apoyo, le está dando eso que quizá de otro profesor no lo va a obtener. Hay que Mm. entender que igual los niños a veces dicen, hoy me toca con el profesor de matemáticas y les tienen miedo a otros profesores de Sí, lenguaje, le tienen miedo a los profesores, matemáticas sobre pero todo, quizás una pero asignatura bastante... también en mi experiencia hubo un profesor de matemática
que sí le gustaba meter miedo, Lo disfrutan, lo ¿cachai? disfrutan. Con el hecho No, de yo no sé si puede es ser que sea mira, de la nueva escuela, pero cualquiera que haya estudiado en el liceo que yo dije, que yo no lo voy a decir para que cuando se den cuenta se rían, es que el profesor cuando tú entras ahí a la sala te saludaba con el dedo, porque tú no eras apto para tener no la eras mano digno. completa. Ya. No eras digno hasta que te saqué un 7, ¿cachai? Y él tenía su sala sola aparte. ¿Y aprendiste Él no algo iba a él no de iba a ese tu profesor? sala. Nada. No. Ya, Nada, porque igual tuve no. profesores o profesoras así en la universidad, por ejemplo, en el que tú llegabas y... Bueno, la universidad obviamente es distinto, pero tú llegabas 30 segundos y... Jodiste, cagaste, o sea, ausente el tiro nomás. Podía entrar con Claro. suerte, pero ausente. Yo Bueno, tenía un igual profe en uno la- va aprendiendo cosas, depende mucho, Claro. la Yo educación es tenía un profe en muy la U que era personal. totalmente distinto. Un profesor de la U que era totalmente distinto, que hoy en día estoy trabajando con él. Ya. Que si llegas a escuchar esto, le voy a decir que me hizo jugar bastante cuando yo llegaba tarde. Ya, ok, cantar y cosas. Porque, claro, pues, te metías así, entonces después tú no querías llegar tarde porque o tenías que hacer el ridículo en la sala, o porque te va a hacer preguntas del tema, y siempre era como una dinámica distinta, era como, oh no, en realidad me entretengo cuando lo hace, pero en realidad no quiero que me lo hagan. Ya, claro. Igual Es era verdad. entretenido. Me gusta ver al resto sufrir, no a mí. Y claro. Sí. Pero Bueno, es igual a igual. veces a veces uno decía, ya sabéis que voy a llegar tarde porque tengo ganas de estar alegre antes de la clase. Porque igual tampoco no eran, a mi gusto no eran clases malas, yo creo que me eximí de muchos ramos de él. Ya. Bueno, sí, es importante igual que Sí, no era mal profesor. Quizá era su método. Igual hay que entender que también ellos fueron educados en el siglo pasado. Entonces también claro. hay que entender En un el poco eso. milenio. En el Sí. milenio pasado. También mandar un mensaje si hay algún estudiante mío escuchando esto. O alguna estudiante. Quiero decir que los aborrezco. No, mentira. Los Maten estimo mucho. a la- Ah, claro. Váyansela. No, mentira. Es bacán ser profesor. Es bacán ser profesor. Hay muchas cosas buenas, así como muchas cosas malas, pero generalmente las cosas malas no tienen nada que ver con la clase en sí o con dentro de la sala de clase, sino que son cosas externas, quizá el acceso a trabajo, reformas educacionales, un largo etcétera. Pero en sí la vocación es muy linda. Claro, esas mismas cosas que después no te dejan ser como tú querís ser en realidad como profesor. Sí, exactamente. Que estoy obligado a ser As- de una cierta forma porque o si no, no me van a tener el respeto, porque estamos acostumbrados a que el respeto se gana con miedo, Claro. cuando no es así. No, para nada. Es muy diferente tenerte miedo a tenerte respeto. Yo te puedo tener miedo, pero no te puedo respetar. No te respeto, pero te tengo miedo. Sí, al final genera un odio nomás. Y un Claro, odio no solamente hacia el profesor en sí como persona, sino un odio hacia el aprendiz. hacia la, sí, po. Eso mismo que pasaba con los profesores de matemáticas. Un Siempre, rechazo. no sé por qué, es que siempre es el rechazo de un profesor de matemáticas. Siempre. Sí, No hay, sí, no hay muy un... común. Ya, Miguel, Claro, dejemos el tema hasta lenguaje. acá porque ya se da para largo igual y nos estamos extendiendo Ya. mucho. Entonces, ¿Vale? Eso, se va aquí otra cancioncita. ya, Otra ok. cancioncita Póngale, póngale le DJ. pongo play a Como la el- cancioncita. Es como el que, rumpi esta weá. Claro, te pongo Aquí te da un tema. y toma, pum, pum. Día vi una estrella caer, me inundó de felicidad su luz, me dirigí donde ella se estrelló para ayudarla a sanar y en el camino vi a muchos niños que al igual que yo se iluminaron por esa gran señal que de los cielos vimos caer. Y al llegar vimos algo especial, un pequeño ser
espacial nos agradeció que hayamos acudido a su socorro y nos regaló una estrella de luz a cada niño que lo vino a ayudar. Y en el futuro, cuando miren al cielo y vean estrellas caer, serán suyas en su interior, en su corazón, ellas quedarán. Oye, manso tema. Manso tema que te nos mandaste. sacamos para los chicos que nos quieren escuchar. Sendo cumbión. Y eso no Pink Floyd acá. Oye, sí, pues. Oye, ya yo hablé caleta ahora. Yo siento que hablé mucho. Ahora así que te viene toca un el poco a ti, siguiente bueno. tema que es mío, que desde mi área aquí van a cachar el tiro de lo que en realidad soy. Vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia emocional, que es un tema que va muy apegado con lo que es la educación. Mucho, porque es algo que no se está enseñando y se está empezando a enseñar ahora. Y que va a ayudar mucho. Y para eso tenemos que entender qué es la inteligencia. Así que Fabián, dime, ¿qué crees tú que es la inteligencia? La inteligencia yo creo que es la forma de responder frente a ciertas situaciones de la vida cotidiana, de lidiar o de actuar, puede ser también, porque no asocio la inteligencia, por ejemplo, a un conocimiento en concreto, por ejemplo, a decirme ya cuándo se fundó Santiago, por ejemplo. Claro. No, yo creo que la inteligencia tiene que ver como la forma de relacionarnos, la forma de qué sé yo, de pensar sobre uno mismo también, de meditar, Ya. de... Para eso, recuerda que por ahí, hay que por ahí va. entender que tenemos dos tipos de inteligencia y son muy importantes para la gente, que es tanto la racional que como la emocional. Cuando estamos hablando de que ya esta inteligencia racional, estamos hablando ya de las capacidades de la experiencia y adquirir nuevos conocimientos, pero de manera rápida para resolver problemas. Y eso es algo que lo que hablamos en Ya, el bloque ok. anterior de Te fuiste en moto al tiro, ¿Ah? weón. No, pero no, está bien. No, sí te entendí. No es que fue muy rápido, pero está bien. lo puedo te decir entendí, más te entendí. lento. Ya. A ver, Hay que entender que está esta relación de inteligencia como la que todos conocen, que es aparte de que el conocimiento rápido que yo adquiero de las cosas. O lo que esa es la racional, en el fondo. pero Sí, también ahí tenéis la experiencia claro. y el tener que resolver problemas. Y eso Claro. es lo que debería. Sí, en el fondo Y eso nosotros... es lo que. Nosotros 50% de cómo respondemos tiene que ver la Claro. experiencia. Es que nosotros somos experiencia. Según una teoría humanista, nosotros somos experiencia. Nosotros somos lo que vivimos atrás. Entonces, si tú que estás escuchando esto Sí. y dices, odio mi pasado, no lo odies porque eso es lo que te hizo ahora. Toma. Claro. Toma. Sí, weón. Eh, Adiós depresión. la curé. El mayor argumento Soy contra la el mejor depresión. psicólogo. Claro. El mejor psicólogo, weón. Puta la Con wea, con eso, eso. no te sientas ¿Pa' qué? triste. Sube adelante. Claro. Sí. Que te sientas mejor. No, pero que te claro, sientas mejor. y el resolver problemas también está dentro de esta inteligencia ya más racional. Y es lo que siempre te tratan de enseñar en el ámbito educacional. Sí, po, es como es más directo, más aplicable quizás. Es que es mucho más Es que- fácil de enseñarlo incluso al mismo. Sí, pues por eso, más aplicable. Porque, por ejemplo, enseñar inteligencia emocional, Claro, de partida, por ejemplo, no todas las carreras de educación tienen algunos ramos de psicología. Yo tuve quizás 2, ¿vale? Y la Nada. pin- y- A lo y más en te la- y en la explicaron, por pincelada. ejemplo, la... y en la ¿Ah? pincelada de lo que te podían haber pasado o tú querías escuchar. Sí, a lo más Piaget. Piaget. Es A que lo más Piaget Piaget. es como, Que es como
desarrollo es humano. que es la base de la educación Piaget. Entonces, uno que quiera estudiar Claro. psicología educacional, tenéis que saberte Piaget sí o sí. ¿Cachai? Aunque no lo ocupí, tenéis... Sí, las distintas etapas, primera y Sí, segunda yo no lo sé, infancia. así que... De ahí se expande Claro. todo. Después Sí. tenía a Ah, Erickson y mucha gente más allá. Que me están escuchando claro. y me dicen, oh, que tienes poco Sí. conocimiento. Es que la verdad no me acuerdo. Uno no se... Es que la verdad, para mí era muy pajero eso. Era muy Sí, flojo. yo, Era muy flojo. Fue mi primer año en la U, imagínate. Un huevón de 18 años, sin saber si quería entrando a la estudiar eso, U. Estaba ni ahí, pues quería puro vacilar, claro. carretear. Pero igual estudiaba, no sé, malinterpreté. Cuando me quedaba tiempo entre el carrete y la Pero, U. claro. Y. Sí, exactamente. Alguna hora. Pero, como decía, inteligencia emocional es Claro, difícil de enseñar porque de partida no todos los profesores reciben una correcta educación para eso. Y tampoco, en esa materia, claro, para y trabajarlo con tampoco los es tan estudiantes. Y importante, no todos los profesores. entre comillas. Tú vayas a Claro, trabajar, exactamente. y no te van a preguntar, ah, ¿y usted cómo resuelve sus problemas? No, porque en realidad tú querís que una Sí. persona trabaje y vaya en base al trabajo que tú querís, po, Y que y que sepa sepa hacerlo, hacerlo, ¿no? ¿cachai? Sí. Pero Claro. Usted se frustra. como dice Goleman aquí, como dice Goleman, que claro, implica que la inteligencia emocional ya son 5 capacidades y son básicas para las personas que deberían enseñártelo dentro de estos 12 años de escolaridad, que sería tanto como Mm, descubrir tus emociones, ¿cachai? Reconocer las emociones. Y estoy descubriendo que la rabia no es una emoción mala, ¿cachai? El llorar no es no, una po. emoción mala. Me la tildan toda mi vida que llorar y tener rabia es malo, ¿cachai? O tener asco es malo, cuando no es así. También reconocer esas emociones. Cuando tengo la rabia, por qué tengo rabia, cómo puedo, y eso me ayuda a también detener la rabia. El, Mm. el típico Sí, porque cabro, te enseñan a que. es que incluso va con el El tipo, problema es que después explotáis, claro, po. El problema es explotáis va el típico cabro que, y no solamente te afecta a ti, sino te afecta al resto claro, también. el típico cabro que de repente está en un debate y se pone rojo y después se pone a gritar y dice, no, es que la cuestión es así. Y el otro que está al frente tuyo, que tú le gritaste, dice, ah, Mm. no, es que es así. Y como el Sí. punto de gritar, por ejemplo, si tú gritas y llegas a un punto, y yo tengo que gritar más fuerte para refutar yo mi conocimiento ante ti, y después tú tenés que refutar lo mismo y gritáis más, entonces ella no está reconociendo cuál es el sentimiento que tenía en ese momento. Ya se va a actuar de manera totalmente impulsiva. Oye, ¿tú como a qué edad crees que es correcto o sería mejor empezar con la Desde educación niño, emocional desde desde la pequeño. Hay educación primaria? juegos, incluso para niños de 2 años, que ayudan a eso. 3 años, en la media, ¿cachai? Mm, Habilidades visoespaciales. Las habilidades visoespaciales claro. te ayudan bastante con la inteligencia emocional. Van a haber algunos que dicen que no, pero yo digo que sí, ¿cachai? Porque reconocer el ambiente Sí. físico donde tú estás también te ayuda a reconocer qué emociones puedo yo tener en este lugar, cuáles no, si me siento seguro o no, ¿cachai? El resolver Mm, problemas, el tener que... típico juego de... Incluso la misma escondida puede ser un trabajo de inteligencia emocional. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo resuelvo un problema de encontrar a alguien sin que piense que esa persona se fue y no me pongo a llorar? Los niños son súper concretos cuando chicos. Digamos el ejemplo que el bodoque con la era del hielo. ¿Te acordás cuando le escondían ya. la cara y te quedaba mirada como menso y después... Sí, sí. Sí, po. Onta, Ese es bebé, un aquí juego básico está. para niños chiquititos. Los niños chiquititos piensan, tú te tapas la cara y piensan que el papá se fue, no existe, desapareció. Y cuando tú apareces de nuevo, va a decir, Claro. oh, Sí, pues. aquí ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de eso. se me olvidó, así que no lo puedo decir. También está. Como cuando, por ejemplo, los niños, no sé, pues tienen un vaso de agua redondo, eso como de Sí, whisky, por ejemplo, y pasas el agua a un vaso más alargado, el niño asocia el tiro de que hubo un cambio en la cantidad de claro. agua Pero eso no es lo y mismo que de lo que te estoy hablando yo, porque eso está jugando con me sí, fui la está chucha, hablando con las ¿cierto? Me fui la perspectivas chucha. visuales y las habilidades visoespaciales del niño, no con las habilidades Ya. emocionales. Es a lo que iba yo, a lo que Sí, iba tienes yo razón. es que No el sé de qué niño se estás hablando. sienta seguro cuando el papá se tapa la cara y no se ponga a llorar. Hay unos niños que si tú te tapas la cara Mm, como el papá
Y el niño llora porque piensa que el papá no va a volver más. ¿Cachai? Pero hay niños que tú le Sí, po. tapáis la cara y los niños no lloran. Y es porque han tenido este juego constante con los papás que hacen este trabajo de que el niño pueda sentirse seguro porque los papás nunca lo van a dejar solo. Weón, y esa weá, trabajar, por ejemplo, el apego desde con los Claro, niños. Imagínate todos los problemas que uno tiene de adulto, weón, claro, por no trabajar, haber trabajado el apego, weón. Las relaciones van tóxicas. de ahí. Pero eso va para otro día. Sí, po. Sí, es otro tema. Sí, porque relaciones tóxicas, uff. Pero la importancia, claro, totalmente, de trabajar ya desde la primera infancia Claro, en la entonces inteligencia emocional con los niños y ya hay que niñas. pensar que el cerebro igual es como bien importante en este tema de la inteligencia emocional, ¿no? Porque hay que pensar en las amígdalas cerebrales y no esas amígdalas que están acá en el cuello que se pueden sacar. Yo he escuchado gente al Ya. lado que cuando hablamos de amígdalas dice, ah, las del cuello. No, las amígdalas cerebrales, La verdad es que si tú no me hubieras dicho, yo hubiera ya, pensado en las hay amígdalas unas del cuello, amígdalas weón. cerebrales que te ayudan con la inteligencia emocional, Ya. ¿ya? Y estas Mira tú. segregan mucha noradrenalina que estimula los sentidos. Un ejemplo Vale. básico de inteligencia emocional y que tú pudiste verlo en una película de Ratatouille. ¿Te acordáis Ya. cuando llega ¿Cuándo? Anto Ego y se come el Ratatouille y se va al pasado donde él vivía antes? Y se ve cuando Ya, niño sí. y se Ah, transportó ya solamente entiendo. por el Sí, sabor de la sí. comida y eso es lo que hace la amígdala. Las Conexiones conexiones cerebrales. emocionales y cerebrales con la amígdala. Entonces, estimular una buena Sí, sí. amígdala que se agregue harta noradrenalina te ayuda mucho para este tema de la inteligencia emocional. Cómo, cómo, Claro, cómo después tu cuerpo reacciona solo al final es que hay, a las claro, y situaciones. tú tenés que ver cómo actuar en esas situaciones. Si te das cuenta, Anto Ego después se comía la comida como loco. Botó el lápiz porque no entendía cómo llegó ahí. Porque él nunca de Mm. nuevo volvió a tener ese sentimiento. Uno puede decir, ya, De ¿sabéis qué? hecho, Puedo estimular la inteligencia emocional de mi niño eh, hasta los 15, después se vuelven rebeldes. Si tú dejas de estimularlo, el cabro se va a volver malo de nuevo igual. Se va a sentir estresado igual. No va a sí. saber porque los papás son un guía, que los papás no entienden que soy guía, son un guía. Perdón lo que voy a decir, pero Hoy estamos en horario de no, menores. no, No, sí, pues te entiendo. no, Eh, es que claro, por ejemplo, no solamente la educación, volviendo un poco a este claro, tema, de por ejemplo en este caso parental, no es solamente proveer recursos, por ejemplo, sino que igual tiene que haber una responsabilidad en la educación emocional. Por eso igual existe un gran problema. Yo no quiero ser crítico de, por ejemplo, las personas que deciden tener hijos jóvenes, por ejemplo. claro, Pero en mi caso, mi opinión personal, yo creo que cuando tú tienes una madurez suficiente como para poder decir, ok, mi conocimiento es tal que yo puedo educar no solamente en, qué sé yo, de matemática o de historia a un niño, sino que también cómo reaccionar, cómo enfrentarse a ciertas situaciones de la vida que les va a tocar vivir. claro. Y si yo no, si yo ya no sé, si yo como adulto no sé lidiar con eso, ¿cómo espero que entonces que mi hijo Lide con pueda eso. reaccionar de una buena Y más manera? encima después llega ya un sistema Sí, educativo que tú le exiges que el niño sepa hacer todo eso. Cuando el sistema educativo, uno, sí. Y que tiene que resista. preocuparse de un coeficiente intelectual, tiene que preocuparse de una inteligencia mm, racional y tiene que eh, importarle también una inteligencia emocional. Entonces, ¿qué responsabilidad queda para el papá? La plata, que no es la idea, porque el claro, papá también tiene mucha importancia dentro de la educación del niño. Y esta inteligencia emocional es que se ve sí. mucho en casa. Si tú vas a un sistema educacional, mm. el colegio debería pasarte con un 20% de inteligencia emocional porque el otro se pasa en casa. Y en casa debería estar Sí. esta materia de poder hacer Es esas cosas. que Pero si el papá trabaja hay 9, hartas cosas que en realidad se le delega al claro, profesor y pero al si nos colegio. damos cuenta, si el papá estudia 9, o sea, trabaja 9, 10 horas, y cuando llega el niño a la casa, te estás dando cuenta, oh, que lo cuida la abuela, que no digo, yo fui criado por la abuela, pues, así que no digo que hay algo malo, pero el niño, ¿cuándo ve a sus papás para que estén con él? Un fin de semana, y digan, oh, sé que estoy cansado. Entonces, ¿cuándo lo educan?
en esta área? ¿Cuándo Mm. lo hacen? Es igual una cierta culpa de la sociedad hoy en día, igual, Claro, que te pide o que de que te... Bueno, si no trabajáis, no sé, 10 horas diarias, por ejemplo, no ganas el sueldo mínimo, no ganas el sueldo mínimo, mínimo no puedes pagar arriendo, no puedes comprar comida, no claro. puedes... ¿Cachai? La sociedad te exige como adulto que tú seas funcional. ¿Y cómo podías ser funcional? Trabajando, Trabajando. lamentablemente. Y incluso el trabajar hoy en Mm. día recién, Y das al incluso hoy tiempo. en día también te están pidiendo habilidades blandas. Y las habilidades blandas muy de la mano con la inteligencia emocional. ¿Y cuándo te pasaron habilidades blandas? Si Sí, po. cuando tú estabas ahí en básica, llegaba tu compañera de curso y decía, ¿sabes que tú escribís feo? ¿Deja escribir yo? Entonces ahí es donde hay trabajo en equipo Sí, ahí, es ¿cachai? verdad. Esas son cosas tan pequeñas, ¿cachai? Tan pequeñas que uno como profesor puede haber dicho, ¿sabes qué? Aprendan a delegar cosas de equipo. Yo cuando aprendí a trabajar en Mm. equipo, nunca, todavía no sé trabajar en equipo. Y uno te puede decir, oh, a mí me enseñaron a trabajar en equipo. Y yo te puedo dar por hecho que eso es mentira. Sí. No te enseñan a trabajar en equipo en ningún lado. Oye, Miguel, no te escucho. Perdí contacto contigo. Perdí contacto. Ahora sí, sí, Ahora es sí. que me llamaron, sí, Ah, ya. tuve que Bueno, en fin. cortar. Eh, Entonces pasa esto, que es el tema de que nunca te enseñaron a trabajar en equipo en ningún lado. Y el que llegue y me diga, ¿sabéis que a mí me enseñaron a trabajar en equipo? O tú tomaste un curso para trabajar en equipo porque en la universidad ni tampoco te enseñan. no, pero la universidad No, no te pues, enseña. Además, por ejemplo, no sé, pueden haber algunas actividades que sean equipos. Pero, ¿qué pasa cuando trabajas en equipo? Que ya yo hago esto mejor solo. Funciona claro. mejor así. Sin embargo, no aprendes a asumir que tú tienes una labor en específico que Claro, el realizar. típico meme de que es, Y a confiar también, a claro, confiar en el tus meme que pares. te sale de que, yo pongo la otra parte del trabajo y la juntamos y sale una casa súper fea. Es Claro. el fiel reflejo de que no te enseñan en ningún lado trabajar en equipo. Y eso, el confiar en la gente, en tener este criterio de decir cuándo se están haciendo las cosas bien, cuándo se están haciendo las cosas mal, el poder hablar y el poder hablar bien también, porque una cosa es decir, no, lo está diciendo como el rábano, para no decir una grosería, o decir, ¿sabéis qué? En realidad lo estaba haciendo mal, podía hacerlo así, es totalmente diferente. Mm. El saber, Y después igual lo colocar en el currículum. claro, sí, Yo sé sé trabajar trabajar en en equipo, equipo. pero en realidad llegáis y llegáis a tu Sí, casa y así todo solo. No sé. El trabajar en equipo no es sí. conversar con las personas. Entonces pasa este tema de. Y todas esas cositas pequeñas, uno dice, ¿qué tiene que ver con la inteligencia emocional? Porque uno pensaría que se estaban viendo. Y eso, Mm. y eso tiene mucho que ver como ahora, como hoy en día como profesional, qué tan versátil puedes ser tú, cómo te puedes comunicar con otras personas, ¿cachai? Y lamentablemente la inteligencia emocional la vaya aprendiendo a través de la experiencia. Y ahí si no, tú como ser humano no tienes una red de apoyo, te vaya a la Claro, chucha. incluso este tema de amistades tóxicas, relaciones tóxicas, va por lo mismo. Va por lo mismo. Tú te encerráis tanto y es porque Sí, tú no sabes regular tus emociones y al final te estás haciendo responsable de unas emociones ajenas y no de las propias. Y eso también exactamente. va parte Sí, de la inteligencia emocional. Y sí, ahí está bien. Hay unas cosas que se llama responsabilidad afectiva y que yo te tengo que ser responsable con el afecto del otro conmigo y yo con el otro, pero también tenéis que sí. tener un poco de amor propio, y eso tampoco, y eso también y eso lo estáis aprendiendo ahora. Mucha gente lo aprende cuando tiene 20 años para arriba, pero para Sí, abajo, po, sí, po. cuando un profesor te dice "Sabes que lo hiciste mal" y te ponía a llorar porque lo hiciste mal, cuando no tenías que haberte puesto a llorar. Como decía, al final la experiencia, y no es la idea de que la experiencia te enseñe, sino de estar Claro, preparado para todo. Está bien, la experiencia te entrega la parte quizás más importante, que es la vivencia en sí, pero si yo no estoy preparado para esa experiencia, si no tengo un mínimo de conocimiento o un mínimo de inteligencia en este caso, eh, ¿cómo voy a poder sobrellevar esa vivencia, ese hecho? No, y como decía, no solamente va a afectarme a mí, sino que mi familia, amigos, amigas. claro,
El problema es que vivimos, En fin, la inteligencia está en claro, todos lados, la vivimos, inteligencia vivimos en emocional. sociedad y tenemos que ser responsables con nosotros. Y siendo responsables con nosotros, somos responsables con el de al lado. Si yo no Claro. estudio, por dar un ejemplo, no saco cuarto medio y me doy cuenta que en realidad si es que quiero hacer la cimarra, quiero pagar, y me agarran un día, no sé, pasa una cuestión, mi mamá va a tener que pagar el pato porque recuerden que el cuarto medio es obligatorio y si no lo sacáis es por culpa de tu mamá o tu papá. Sí, po, por ¿Cachai? Y eso responsabilidad fue parental. responsabilidad mía, ¿no? De yo no saber tomar buenas decisiones. Pero que son buenas y malas decisiones también. Claro, ¿cómo definimos bien y mal? Ahí, esa va para otro tema Sí, más. pero Hay varios temas que podríamos seguir, ¿ah? sí, pero yo creo que ya Ojalá que tenga buena sí, recepción esto. pero yo creo que ya es momento de ir cortando. Espero que vamos ya 56 minutos para un No, no largamos en la sí, pero educación. para un pilotito, no, sí, dio el tiempo para los dos al mismo tiempo. A la Ya, diferencia que con la educación sí, hubo una interrupción. verdad. Entonces, No, sí, creo un buen tema. Ojalá, le no dé para sé, pensar a la gente, le dé que mucho para pensar. eso, más que como decirle hacer esto o no hagan esto, es como que cada uno pueda reflexionar. Si en el Atre- fondo, los dos temas que tocamos hoy día, Atrévanse, que es la atrévanse a educación, hablar estos temas con sus amigos, con su familia, porque no es solamente hablar de, oh, sí, viste qué le pasó a Trump, que tiene COVID, o viste el último meme, o cachaste que el Corchea se lo llevaron los pacos. No. Hay otros temas que pueden sí. ser, Llevan a mi perrito al veterinario. claro, pueden ser temas pueden ser temas muy entretenidos, pero también este tipo de conversaciones para la gente no le hace mal, Sí, abren para mucho nada. su mentecilla. Y sobre todo cuando se Sí, discuten, eso, ahí está el real pero aprendizaje. no se Cuando se discuten a combo los discuten hocico tampoco. y no solamente están en mi cabecita. Claro, No, depende. depende, Ah, depende. depende. No, si uno es empático Depende. cuando piensa igual que el otro, no. Claro. O cuando Cuando es es mi mi amigo, amigo. si no, no, o Cuando si si no es no, mi no. amigo, Si no, si no, no. no. Sí. Bueno, ese fue el capítulo El piloto. capítulo piloto, espero que les guste. Interesante conversación. Y como nuevamente decimos, esto da para Bueno, largo. Pero espero que se genere una opinión al al respecto. respecto. Así que eso. Chao. Aún tenemos que definir cómo Vamos nos a vamos a llamar. llamar. ¿Alguna idea? Por el momento no. No tengo ninguna idea por el momento. Ahí voy a pensar en algo. Va a Yo salir algo, tampoco, así que weón. ahí Tampoco. vamos a ver. Yo creo que tiene que ver algo así con el PUBG porque así nació el juego. O sea, así nació el Ya, podcast. podemos poner algo con PUBG. Hay que pensar algo. Sí, reflexionado Ya. PUBG. Quizás cuando lo subamos ya tenga Su nombre. M4. Como es piloto, quizás no tenga nombre. Quizás. Si lo Pilotito se queremos llama. subir luego, no va a tener nombre. Sí. No, no creo. Pero si lo. Ya, Ya. Migue. Que estés Saludos a bien. todos. Cuídate. Chao, chao, chao. Saludos a todos y todas. A A todos. todes. Inclusión, Miguel. Chao, chao. Ya. Adiós.